Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes y un saludo muy cordial para todos, en especial a mis suscriptores, particularmente Nobuco y Carolina. Un saludo a todas ustedes. En este video compartiré o seguiré compartiendo una reacción, comentario, opinión, interpretación muy personal de la parte 3 epistolar de el libro Candy Candy Historia Definitiva, escrito por Keiko Nagita. En el video anterior, Candy había escrito una carta a Eleanor Baker indicándole la razón por la cual se había encontrado con ella durante una presentación de Terry en un teatro de muy mala calidad. Pudimos ver a través de dicho video y de dicha carta que el motivo por el cual Terry había degradado en su actuación era por la profunda depresión y melancolía de haber terminado su relación con Candy. No obstante, Candy, quien estaba sufriendo mucho al verlo en ese estado, al mismo tiempo Terry también la ve. No sabemos a ciencia cierta si realmente llegó a la conclusión de que Candy estaba allí o si simplemente imaginó que la vio. Pero entonces él comenzó a mejorar su actuación. Y luego Candy comenta que a partir de ese entonces, pues Terry comenzó a mejorar la calidad de sus actuaciones nuevamente y retomó ese amor por su trabajo o por su vocación. También Eleanor había encontrado a Candy en dicha presentación con el propósito de consolarla. Pero el verdadero motivo de la carta era para rechazar una invitación, incluyendo boleto y todo, para ir a ver el estreno de Terry en lo que sería su gran consagración como actor, que es el protagónico de la obra shakespeariana Hamlet. Candy ofrece como principal motivo de su negativa el hecho de que va a tener deseo de abrazar a Terry nuevamente, pues por lo que siente por él. Y ya ella había hecho un juramento a Susana de que no se le volvería a acercar a él. Aquí es como realmente los lectores pudimos entender que aunque Nagita no nos presenta esa escena literalmente, pero en algún momento antes de que Candy abandonara el hospital y rompiera con Terry, ella le había prometido a Susana que no iba a volver con él. Bien, ahora sin más preámbulo, vamos a citar el siguiente fragmento para su debido análisis. Muy bien. Antes que nada quiero comentar algo sobre un detalle muy válido que me escribieron recientemente respecto al momento en el que Annie y Archie se casan. Pues se me indicó pues que el vestido azul que portó Annie no fue en la ceremonia, sino en la fiesta de compromiso. Y literalmente sí, así es que está mencionado textualmente en la fiesta de compromiso. Pero yo voy a cerciorarme con personas que tengan acceso a la fuente original japonesa de cuál fue la terminología que se utilizó allí, porque hay muchos detalles y muchas expresiones de ese momento que me dan a pensar que también Annie pudo haber portado el vestido azul durante la ceremonia. Pero solamente voy a poder salir de esa duda en el momento que tenga acceso a la obra original japonesa, ¿bien? Muy bien, aquí Candy está escribiendo una carta, o aparenta estar escribiendo una carta a Terry. Aparenta. ¿Por qué? Porque precisamente como he mencionado y como pudimos ver en la carta anterior, Candy pues honrando lo prometido a Susana, y Candy es una mujer de palabra, pues Candy no puede sostener contacto con Terry. Candy tiene que mantener lo que se conoce hoy día como contacto cero con Terry. Pues bien, quiero decirles antes de comenzar a compartir el fragmento que mi reacción a esta carta, en este video particularmente, se va a limitar o se va a remitir a su contenido. ¿Por qué lo voy a hacer de esa manera? Porque cuando yo comience a hacer mis planteamientos o mis interpretaciones, luego de culminada la novela, sobre el amado de Candy, entre otros asuntos, voy a hacer un análisis mucho más extenso sobre esta carta y otros temas. Y ese análisis va a tomar en cuenta 3 puntos de vista. El punto de vista psicológico,
Se va a analizar también desde un punto de vista cultural, y por cultural no me refiero a cultural occidental, sino a cultural oriental, que es la región de donde proviene la autora. Y finalmente voy a estar compartiendo mi interpretación desde un punto de vista literario, porque tal vez muchos no lo sepan, pero la estructura de esta carta conserva un estilo literario muy particular. Bien, y una vez yo comparta con ustedes esos tres aspectos de lo que para mí representó esta carta, pues tal vez muchos continúen firmes en sus posiciones, mientras que otros pues pudieran tener o adquirir otro punto de vista. Y espero poder ayudarlos en eso. Pero lo que concierne a este video, pues no quiero hacer mucho spoiler, pero sí pues voy a limitar el aspecto del contenido. Querido Terence Graham, muy bien, probablemente ustedes se estarán preguntando por qué ella dirige o aparenta dirigir una carta a Terry bajo Terence Graham. Algunos de ustedes pudieran estar pensando que es porque ya se olvidó de él como hombre o románticamente y que está estableciendo una separación o una distancia y se está dirigiendo a él solamente por su nombre artístico. Vamos a ver si ese es el caso, o si hay alguna otra razón por la cual se dirija a él como Terence Graham, y si continúa refiriéndose a él como Terence Graham en el resto de la carta. Bien, Terry, bien, ya comenzó diciendo Terry, comienza a decir en el saludo, escribe querido Terence Graham, pero inmediatamente dice Terry. Pues ahí, pues ya, por lo menos ante mis ojos, ya se está reduciendo la posibilidad de un distanciamiento emocional, porque le está diciendo Terry que es como siempre ella lo ha conocido a él. Pero vamos a ver entonces por qué Terence Graham en el saludo. Además, no le está diciendo estimado Terence Graham ni señor Terence Graham, le está diciendo querido Terence Graham. Y ya con querido, pues ya hay más cercanía a nivel emocional. Terry, cada vez que hablo contigo en mi mente, mi corazón se convierte en un albaricoque de sabor agridulce y maduro, listo para caer al suelo ante el más mínimo soplo del viento. En momentos así me da miedo hasta respirar. Muy bien. Como les dije anteriormente, no voy a adelantar elementos que guardan relación con el estilo literario y la estructura. Pero debido a que ella está haciendo la mención de un albaricoque, aquí sí tengo que explicarles un poco más a fondo. El albaricoque para los japoneses se usa mucho en la literatura simbológicamente. Y es una de las frutas favoritas de los japoneses. Vamos a comenzar por ahí. Y también se utiliza mucho en términos románticos, en los escritos o en los textos de este tipo de literatura nipona. Bien. Pues Candy está diciendo que su corazón que cada vez que habla con él en su mente, porque en su mente porque no puede hablar con él, se ve imposibilitada moralmente de hablar con él o de establecer contacto con él. Pues ella recurre a hablar con él en su mente. Pues sobre eso abundaré en el aspecto psicológico de ese análisis que voy a hacer posteriormente, porque es que si yo me extiendo en este momento, créanme, no salimos hoy de aquí. No salimos hoy de aquí, no terminamos, porque sí, esta carta hay que explorarla en varias vertientes. Pues bien, que cada vez que habla con él en su mente, su corazón se convierte en un albaricoque de sabor agridulce y maduro. Muy bien, el agridulce yo lo veo de dos maneras. Agridulce pues por las sensaciones que ella debe tener respecto a Terry. Agridulce pues por lo amarga de la partida. Ella pues terminó con él en unas circunstancias bien tristes. Dulce pues me imagino que por lo que debe estar sintiendo por él. También la segunda manera en que interpreto el albaricoque agridulce es en que cuando el albaricoque madura o está en su punto máximo, justo antes de caer se torna agridulce. No dice la palabra agrio, dice agridulce.
es dulce y agrio a la vez, emociones encontradas. Casi siempre cuando esta servidora y otras personas que nos dedicamos a escribir, ya sea como pasatiempo o para ganarse la vida, el agridulce se utiliza figurativamente para eso, para mostrar emociones encontradas. Pero dice agridulce y maduro. Maduro es que está en su máximo punto o en un punto de ebullición si lo comparamos con el agua. Listo para caer al suelo ante el más mínimo soplo del viento. Como he mencionado un par de veces anteriormente, el viento augura acá, son señales de cambio. Un aguacate, es que aquí comemos mucho aguacate, un albaricoque de sabor agridulce y maduro, listo para caer al suelo ante el más mínimo soplo del viento. ¿Por qué tuve que hacer ese señalamiento de lo que significa el albaricoque para los japoneses? Porque tal vez algunos de ustedes, si escuchan que acabo de mencionar esta frase o si leen esta frase, pues piensan que cuando está listo para caer al suelo es que piensan que ella está lista para olvidarlo o que está lista a romper con eso o a dejar eso atrás, pero no. Y tampoco dice un albaricoque que cae al suelo, no, está listo para caer al suelo con el más mínimo soplo del viento. Cuando una fruta cae al suelo es porque ya ha madurado lo suficiente como para ser consumida y para ser degustada y para ser disfrutada. Bien. Pues aquí no dice que está lista que cayó al suelo, está listo para caer al suelo ante el más mínimo soplo del viento. Con esto, Candy lo que nos quiere decir es que lo que está sintiendo por Terry en ese momento es lo suficientemente grande para que a la primera señal de cambio ella recibir dichos cambios con suma esperanza. Con suma fe y esperanza. Ella no ha perdido la esperanza. Y dice que en momentos así le da miedo hasta respirar. Y en momentos anteriores, durante la novela, Candy se ha quedado corta de aliento en momentos con Anthony y en momentos con Terry. Bien. De modo que no puedo ubicar el efecto de respirar con cosas negativas. Y no lo estoy diciendo parcializada, es que del modo como la autora menciona en toda la novela que Candy contiene el aliento en momentos emotivos, en momentos que a ella le producen gratas sensaciones, ¿bien? Y quiero recalcar antes de continuar que dice cada vez que hablo contigo en mi mente. De momento que cuando ella escribe o redacta esta carta, lo que siente por Terry en ese momento continúa latente o continúa presente, ¿bien? Y inmediatamente dice, mi corazón se convierte en un albaricoque. No habla de que yo me convierto en un albaricoque, no habla de que su alma, su mente o su espíritu o sus pensamientos se convierten en un albaricoque. Su corazón se convierte en un albaricoque. ¿Bien? Quería felicitarte por el estreno de Hamlet. Ahí tenemos la razón por la cual dice querido Terence Graham. No olvidemos que en la carta anterior, pues supimos que Terry, pues fue seleccionado para el protagónico en el papel de Hamlet. Él resurge de las cenizas, luego de esa mala racha que tuvo a consecuencia de su estado anímico, y se impone con todo su talento actoral en el estreno nada más y nada menos que Hamlet, que como bien mencioné en el video pasado, ser protagonista de Hamlet en aquella época era lo máximo, era casi el equivalente de obtener un premio Oscar. Era un privilegio, era un honor, ¿bien? Representas una función tras otra por petición popular. Lo he leído en varios artículos. Me llama la atención esa oración porque justamente en la carta anterior a Eleanor Baker, Candy le estaba señalando que aunque no tenía la intención de buscar voluntariamente información sobre Terry en los periódicos, de alguna u otra manera la información siempre terminaba llegando a ella. Y yo lo que estaba opinando es que tal vez era por accidente.
Y no sé, hay dos posibilidades aquí, que todavía le siga llegando la información por designio divino, o que una vez que Candy tuvo conocimiento del estreno de Hamlet, entonces sí estuvo pendiente a cada una de sus presentaciones por vía escrita, porque ya sabemos que ella no fue al estreno, no podía ir al estreno, se veía atada emocionalmente de ir al estreno, aunque fuera para verlo de lejos. Y ahora pues cito lo que se menciona en los artículos. El Hamlet que todos queremos ver, una función que va más allá de cualquier expectativa. El Hamlet de Terence llegará pronto a Inglaterra. Bien. El tío abuelo William habla con cariño sobre ti. Al principio intentaba evitar el tema a toda costa. Si dice que el tío abuelo William habla con cariño sobre él, eso significa que ya para este momento, y contrario al momento donde Candy había visto a Terry en mal estado, en Roxtown, y que fue durante la búsqueda de Albert, cuando recobró la memoria, pues aquí en esta carta él ya ella sabe quién es el tío abuelo William y ha tenido y se relaciona con el tío abuelo William o Albert, porque ya todos lo sabemos en este punto. Y ajá. Eso significa que si los cálculos no nos fallan a muchas integrantes del fandom y Albert estuvo un aproximado de 3 años en la casa de la Magnolia, privado de la memoria, ella estuvo buscándolo, suponiendo que tuvo que haber sido 1918, 1919, muy probablemente 1919. Eso significa que en ese momento en que Candy escribe la carta, 1919, no sabemos si 1920, ella todavía siente que no ha dado vuelta de hoja con respecto al asunto de Terry o lo que siente por Terry. Y también olvidaba comentarles que en el asunto del albaricoque, es que no se me puede olvidar, y disculpen que vuelva hacia atrás, los albaricoques cuando van a caer al suelo casi siempre es cuando está culminando el invierno e iniciando la primavera. De modo que está la gran posibilidad de que Candy hubiera entonces escrito esta carta en las postrimerías de un invierno. De un invierno, tal vez un invierno pasando de 1919 a 1920, está esa posibilidad. Bien. Y de ser así, pues eso explica también por qué Candy también hace la mención de sabor agridulce, porque ese invierno les recuerda la presencia o la importancia de Terry en su vida, lo que significa Terry en su vida, pero por otro lado les recuerda ese frío y crudo invierno donde ellos terminaron. Bien, ahora regreso. El tío abuelo William habla con cariño sobre ti. No olvidemos que Albert tuvo la oportunidad de compartir con Terry. Me atrevería a decir que Terry y Albert se hicieron buenos amigos. Entre ellos existe mucho aprecio. Y que al principio intentaba evitar el tema a toda costa. A veces incluso escondía las revistas que contuvieran artículos sobre ti. Sin embargo, aquello solo me hacía sufrir. Ahora me siento aliviada de que podamos comportarnos de una forma más natural. Muy bien, tal vez para algunos de ustedes el hecho de que el tío abuelo William evitara hablar del tema de ella y Terry y de que escondiera las revistas con los artículos sobre Terry, que tal vez piensan que es porque Albert estaba enamorado de Candy para entonces y que era por tal razón pues que evitaba tocar el tema de Terry. Mientras que otro sector entiende que lo hacía pues para evitar pues que Candy pues sufriera más a consecuencia de eso. No olvidemos que cuando Candy y Terry terminaron, ya Albert se encontraba convaleciendo o intentando recuperarse de su amnesia en la casa de la Magnolia. Yo lo que pienso a todo esto es que yo como lectora estaría siendo bien injusta y bien cruel con Albert si yo fuera a pensar que él escondía las revistas o los artículos, porque yo no considero a Albert ser capaz de hacer eso con malas intenciones. O tampoco yo pienso que él escondiera esas revistas debido a que estaba enamorado de Candy.
Si yo pensara de esa manera, que él estaba escondiendo los artículos por estar enamorado de Candy, yo estaría entonces enlodando el buen nombre de Albert, porque Albert no es esa clase de persona. Es posible que tal vez él esté escondiendo esas revistas porque entiende que no le estaría haciendo ningún bien a Candy de esa manera. Pero la misma Candy nos está diciendo a través de sus palabras que eso solo la hacía sufrir. Tal vez ella llegó un momento dado en que aunque intentaba no, si bien es cierto que por un lado ella intenta no promover el estar informada constantemente sobre Terry, tampoco quería evitar que la información le llegara, porque como bien comenté la vez pasada, en algún momento ella tiene que volver a leer los periódicos. Ella no puede estar ajena a las cosas que pasan en el mundo. Ella no puede tener desconocimiento de lo que acontece, y mucho menos cuando había culminado una guerra. Y en el caso de su rompimiento con Terry, la guerra no había terminado. De hecho, los Estados Unidos ni siquiera habían entrado al conflicto, porque todo eso fue paralelo con el enlistamiento de Esther en la guerra, precisamente. Y dice, ahora me siento aliviada de que podamos comportarnos de una forma más natural. Algunos de ustedes piensan que Candy se refiere por esto a que ella y Albert se portan de una forma más natural porque están enamorados, mientras que otros piensan que se comportan de una forma más natural porque ya ella le dejó claro que no tiene objeto que él le esconda los artículos sobre Terry, porque tarde o temprano ya va a saber las cosas. Solamente yo comento aquí lo siguiente, y es que esa observación de que se sienta aliviada de que puedan comportarse de forma más natural viene inmediatamente después que ella escribe de que el que Albert con buenas intenciones intentara esconderle los artículos solamente la hacía sufrir más. ¿Bien? Lo que no me queda duda a mí en calidad personal, y es una opinión solamente como lectora, es que Albert, si escondió los artículos, fue con buenas intenciones, porque Albert tiene buenos sentimientos. Independientemente si se le hace el señalamiento de que cometió errores como padre adoptivo, etcétera, etcétera, aquí todos los personajes han cometido errores, y Albert, independientemente de lo que se le impute, al igual que lo que se le imputa a Terry por otro lado, pues Albert no es una mala persona. ¿Bien? No sé si lo sabes, Terry, pero sorpresa, el tío abuelo William es en realidad el señor Albert, debido a que Candy no ha podido comunicarse con Terry. Pues en esta aparente carta ella le está informando o notificando que el tío abuelo William es nada más y nada menos que Albert, el amigo de ambos. ¿Puedes creerlo? ¡Qué historia tan maravillosa!, ¿verdad? Y pensar que me encontré con él en Londres. Sin mencionar que cuando me fui de Royal St. Paul, le dejé al tío abuelo William el diario en el cual había plasmado por escrito todos mis secretos sin ocultar nada. Me llama la atención cómo Candy, en una misma carta, se refiere a Albert de dos maneras diferentes. Habla de Albert, primero habla de William como una persona que habla con mucho cariño sobre él y que le escondía los recortes de periódico. Luego habla con Albert, se refiere a él como Albert para hacerles saber o llegar a Terry que él y William son la misma persona. Y luego regresa a denominarlo tío abuelo William como la persona a quien le había dado el diario con todos sus pensamientos durante el tiempo que estuvo estudiando en el Royal St. Paul. Sabemos que Terry también estudió en el Royal St. Paul, y sabemos, previamente, a juzgar por lo leído anteriormente, que ella escribía mucho sobre Terry en el Royal St. Paul, aunque la autora no nos mostró esas partidas realmente. Y en el momento que Candy escribe esta carta, si es en el momento que yo creo que lo hizo, pues vamos a suponer que ya han transcurrido entre 1 a 2 años desde que Albert se revelara como que él era el tío abuelo William. Pues yo entiendo que la bromita que había mencionado a Candy a Georges de decirle tío abuelo William por molestarlo, para hacerlo sentir mal, yo creo que ya había pasado un tiempo bastante considerable desde entonces. De modo que si ella se refiere a Terry en una carta
Y se refiere a esa persona a quien no ha vuelto a ver y no la ha vuelto a hablar y por quien sentía o siente algo tan importante, se refiere a él como el tío abuelo William. Pues me pregunto entonces, pues, ¿por qué lo hace? Porque no creo que Terry forme parte de esa broma. Esa broma solamente quedaba entre ella, Albert y Georges. Terry no formaba parte de la ecuación de esa broma y ya ha pasado bastante tiempo. Bien. En otras palabras, el señor Albert conoce casi tan bien como yo los sentimientos que tengo hacia ti. Muy bien. Ella ahí regresa entonces a referirse a Albert, pues por Albert, no por el tío abuelo William. Ella hace un cambio entre uno y otro. Ella no está siendo constante diciendo todo el tiempo tío abuelo William y diciendo todo el tiempo Albert. En uno de mis videos anteriores, ella había escrito una carta imaginaria a Esther indicando que se le hacía un poco difícil pues separar los dos roles o las dos facetas de Albert. Y son palabras de ella hacia Esther en esa carta póstuma, por así decirlo. Y me llama la atención que aquí, habiendo pasado ya 1 o 2 años de que Albert pues se mostrara ante el mundo públicamente como William, pues que ella todavía pues haga esa transición de uno a otro constantemente. O es Albert o es William, pero en estas palabras a Terry se refiere a él por los dos. Y no olvidemos también, tenemos que tomar en cuenta que Terry, aunque oyó a Candy hablar sobre el tío abuelo William, Terry llegó a conocerlo realmente en su lado de Albert, como el señor Albert, como Albert el que ayudaba a animales, como Albert el que estaba de voluntario, como Albert el viajero, como Albert el ermitaño, ¿bien? El lado de William, a excepción de esas conversaciones que sostenía con Candy, que él escuchaba a Candy, ese lado le es desconocido a Terry, ¿bien? Muy bien, pero dice que en otras palabras, el señor Albert, y aquí entonces se refiere a él como el señor Albert. Aquí no le está diciendo Albert. 2 veces en esta carta se ha referido a Albert como el señor Albert, que es del modo como ella se ha referido a él desde que lo vio en aquella cascada, en aquella cabaña donde él lo hubiera salvado. Se refiere como el señor Albert. Terry tampoco ha conocido a Albert como el señor Albert. Para Terry, Albert es Albert. ¿Bien? El señor Albert conoce casi tan bien como yo los sentimientos que tengo hacia ti. Él lo sabe todo sobre nuestro primer encuentro y sobre cómo, con el paso del tiempo, en fin, lo sabe todo. A veces me pregunto qué cara debió de poner al leer todo aquello. Ahora se pone nervioso si hablamos del tema. Muy bien. Lo primero, el señor Albert conoce casi tan bien como yo los sentimientos que tengo hacia ti. Los sentimientos que tengo hacia ti. Tengo, y yo no quiero sonar burlona con esto, pero lamentablemente me he visto en la necesidad en el fandom de aclarar cosas que realmente no ameritan explicación, pero tengo es un tiempo verbal presente. Y el tiempo verbal presente es un tiempo verbal continuo, constante y que no ha cesado. Pues sentimientos que tengo hacia ti. Eso significa que en el momento que Candy está dirigiendo estas palabras hacia Terry, ella todavía conserva estos sentimientos hacia él. Eso significa que también, que previo a eso, porque ya ha pasado aproximadamente 1 año, entiendo yo, casi 2 o 2, desde que Candy supo que William era Albert, eso significa que en el momento que Candy estuvo residiendo en el edificio de Magnolia, también tenía que haber conservado esos mismos sentimientos hacia Terry. Esto no es una opinión. No es una opinión. Esto no es un invento, perdón, de mi parte.
Y no es una opinión, es un dato. Es un dato porque Candy estuvo viviendo en el Magnolia, cuidando de Albert. Albert entonces se va del Magnolia porque recupera la memoria. Posteriormente ocurre el infortunado suceso donde Candy iba a ser casada con Nin. Ahí es que George interviene. Candy sabe, entonces se entera que William y Albert son uno solo. En la carta aquí hacia Terry se desprende que ya ese momento ocurrió. Y entonces, y luego de haber transcurrido todo eso, pues Candy le dice a Terry, Albert conoce, el señor Albert conoce casi tan bien como yo los sentimientos que tengo hacia ti. ¿Qué tengo? Y es verdad, no es una opinión, es un dato. Es un dato, no puedo cambiar el verbo. Si yo cambio el verbo, estoy faltando al respeto al autor, estaría alterando el texto. Yo no soy quien de alterar una historia. Nadie es quien de alterar una historia. Bien. Ajá. Sería como mutilar las palabras de la autora. Y dice, él sabe todo sobre nuestro primer encuentro y sobre cómo con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque al ella haber hecho entrega o haber hecho llegar el diario al tío abuelo William, Albert sabe. Y se refiere en término presente, conoce, sabe todo. No es como que se enteró o conoció, supo, había leído. Él sabe, conoce. Esta es otra muestra más de que a través de los tiempos verbales presentes respecto a que Albert sabe en vez de supo, conoce en vez de conoció. Eso significa que del mismo modo como en el momento que Candy redacta esta carta, ella sigue teniendo sentimientos fuertes por Terry, Albert está en pleno conocimiento de eso. Dice, yo no estoy diciendo con esto que Terry es el amado de Candy, no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo con esto es que al menos en el momento que ella redacta estas palabras, ella continúa teniendo sentimientos románticos por Terry, ¿bien? Al menos en este momento del libro. Ajá. Y dice que a veces se pregunta qué cara debió de poner al leer todo aquello. No sabemos en qué momento William leyó el diario. Pudo haber sido justo antes de perder la memoria, por ejemplo. Porque cuando él perdió la memoria ya Candy estaba fuera del colegio y había hecho entrega del diario o había enviado el diario. Pudo haber sido... no creo que haya sido durante su amnesia, porque durante su amnesia pues todos lo daban por desaparecido. Y Candy tampoco sabía quién era en realidad. También pudo haber sido luego de haber recuperado la memoria. Y a lo mejor él al leer esas palabras así de amor, de romance, pues pudo haberse sentido apenado. El detalle es, vamos a suponer que hubiera leído esto luego de haber recuperado la memoria. Tal vez para algunos de ustedes, él pudo haber empezado a leer esto luego de recuperar la memoria y sentirse apenado porque estaba enamorado de Candy. Como también pudo haber sucedido, como yo indiqué, que ya fuera antes o después de haber perdido la memoria, pues le daba pena pues sentir que estaba siendo partícipe de una situación que solamente debía ser entre dos personas y que no le competía a él, ¿bien? Dice, ahora se pone nervioso si hablamos del tema. Para algunos de ustedes puede ser que él se ponga nervioso porque ya Candy sabe quién es él y Candy está en pleno conocimiento de que él leyó ese diario y leyó lo que Candy sentía por Terry en el diario. Mientras que para otros Albert puede que esté nervioso porque esté enamorado de Candy. Bien. Menos mal que el señor Albert no quiso ser actor porque se le da muy bien mentir. Hubiera sido tu gran rival en los escenarios, ¿sabes? Cuando recuperó la memoria, no me lo contó al momento. Todavía hoy en día me quedan muchos misterios por resolver. No obstante, a pesar de todo, sigue siendo la persona a quien le debo la vida.
Creo que fue su presencia lo que me ayudó a recuperarme con rapidez. Bien. Ella dice primero que Albert se lo hubiera dado ser actor porque es muy bueno mintiendo. ¿Y a qué se refiere ella con eso? A que cuando recobró la memoria no se lo contó de inmediato. Era lo que yo venía comentando hace varias páginas, que yo estaba bajo la impresión de que no se lo contó de inmediato. Y la otra pista que nos da a entender de que no se lo contó de inmediato es porque la casera o la dueña del edificio, Gloria, había visto a Albert en una gestión que le lució muy sospechosa a ella, pensando que era una transacción del bajo mundo o de mafia. Y para algunos de los que me ven, tal vez él no se lo haya contado al momento porque estaba enamorado de Candy y quería estar más tiempo con ella. Mientras que para otros, él no se lo contó al momento porque todavía no estaba listo para lanzarse de lleno públicamente como William. Y para un tercer sector, tal vez él no se lo contó al momento porque quería poner todo en orden antes de empezar a cumplir de lleno con sus responsabilidades ya como empresario o magnate, ¿bien? Ajá. Y dice, todavía hoy en día me quedan muchos misterios por resolver, y se refiere a Albert, a cómo descifrar a Albert. Ella siente todavía, al menos en el momento que le escribe la carta a Terry, de que todavía no hay aspectos de Albert que le falta por conocer. Pero entonces ahora no puedo evitar regresar a la página 356, donde ella hace un regreso a su tiempo presente junto al río Avon, ya luego de casarse con su amado, y dice, a Albert siempre se le ha dado bien confundirme, como que eso continúa siendo así. Y más adelante dice, en ese mismo fragmento, en su actualidad, es un hombre muy exasperante. Ahora sabemos a qué se refería él con que era un hombre exasperante. Exasperante, como lo mencioné anteriormente, pero lo voy a volver a comentar. Una persona exasperante no provoca en una mujer precisamente espasmos de placer. Bien, y perdonen que lo diga de esa manera tan cruda. Ser exasperante no es algo positivo. Ser exasperante no es algo que provoque deseo íntimo en una mujer o química amorosa en una mujer. Bien. A lo mejor Terry, Anthony y otros personajes también fueron exasperantes en un momento. Pero yo no creo que ella se hubiera enamorado de Anthony por ser exasperante o de Terry por ser exasperante. Yo no estoy diciendo con esto que Albert no es el amado de Candy o que no es Anohito. Pero si Albert fuese el amado de Candy, no es por ser exasperante, tal vez sea por otras cualidades o por otras razones, pero no es por ser exasperante. ¿Y por qué Candy se refiere a Albert en ese momento como exasperante? Porque todavía en su nueva vida en el continente muy probablemente europeo, en su casa junto a Río Avon, todavía siente que no conoce del todo a Albert. Y muchos de ustedes pensarán, pues Albert sí puede ser el amado, porque incluso podemos estar casados y nadie conoce el 100% a su pareja. Eso es cierto, eso es cierto. No, yo llevo 21 años casada con Ángel y obviamente sí nos conocemos mucho, pero siempre va a haber algo inherente a la persona que va a estar desconocido para la otra mitad. Claro que sí, en eso estoy de acuerdo. Por otro lado, personajes como Terry o Anthony, pues Candy no hace referencia, o la autora no hace referencia en ningún momento a que no pueden conocerlos del todo, o que se siente frustración, de ahí la palabra exasperante, o que siente frustración de sentir que todavía no ha llegado a conocerlo bien. Al menos la autora no menciona esos lapsos con Terry o con Anthony. ¿Bien? Vuelvo y digo, yo no estoy diciendo con esto que estoy descartando o dando por sentado que Albert no es el amado por ser o por resultarle a Candy como un ser exasperante, pero tampoco debe ser un criterio bajo el cual decir que Albert sí es el amado. No, si Albert es el amado no es por ser exasperante.
Puede ser por otros motivos, pero no por ser exasperante, ¿bien? Muy bien. Entonces dice, no obstante, a pesar de todo, sigue siendo la persona a quien le debe la vida. Muy bien. Dos cosas tenemos aquí, que nuevamente ella está priorizando o destacando o enfatizando el hecho de que es la persona a quien le debe la vida. Se la debe no solamente porque se la salvó literalmente en la cascada, sino también porque le dio la vida a darle un apellido y al darle un hogar, al darle una familia. Bien. Al darle una familia y asumir esa adopción, le está proveyendo de las necesidades básicas de todo ser humano. Bien. Pero también me llama la atención que dice, sigue siendo la persona. De modo que Candy eso lo va a tener presente, lo sigue teniendo presente. Eso para Candy sigue siendo una constante. Ese papel que juega Albert en su vida. Lo ve de esa manera. Y dice, no obstante, a pesar de todo. ¿Por qué me llama la atención esa frase, no obstante, a pesar de todo? Porque lo dice inmediatamente después de ella decir que podía ser actor porque se le daba bien mentir y que todavía le quedaban muchos misterios por resolver alrededor de él. Pero que no obstante y a pesar de todo, sigue siendo la persona a quien le debe la vida. Es un modo que Candy nos está diciendo a nosotros, Albert me produce desconcierto, no solo por el modo como no me comunicó de inmediato que recuperó la memoria, sino también porque hay partes de su personalidad que siento que no conozco aún. Pero a pesar de dicho desconcierto, él es mi padre adoptivo, él es mi familia, él es la persona a quien yo le debo la vida. Y eso va por encima de toda otra consideración. Por más complejo que pueda ser Albert. Y aquí sí, pues, desde el punto de vista de Candy. Ajá. Y cree que fue que su presencia lo que le ayudó a recuperarse con rapidez. ¿A recuperarse de qué? Pues de la tristeza, de la desolación de romper con Terry. Para algunos, esa frase de recuperarse con rapidez, para algunos significa que Candy se olvidó románticamente de Terry, mientras que para otros significa a recuperarse pues de la depresión. No olvidemos que Terry también estuvo deprimido y tuvo que recuperarse también de la depresión. Para algunos rapidez es un término relativo, para algunos rapidez es cuestión de semanas o meses, para otros es cuestión de años. Sin embargo, no deja de llamarme la atención el hecho de que previo a Candy mencionar que la presencia de Albert ayudó a Candy a recuperarse, no me deja de llamar la atención el hecho de que Candy habla en su mente con Terry, que siente que es como un albaricoque agridulce que está a punto de caer al suelo ante cualquier señal de cambio o viento, y de que Albert sabe los sentimientos que ella tiene por él. Eso yo no lo pierdo de vista. Para otros, también esa frase de que la presencia de Albert le ayudó a recuperarse con rapidez, tal vez se refiere a que Candy se enamoró de Albert y que gracias a Albert ella se olvidó de Terry. Pero a juzgar por esta carta, si eso ocurrió, que Candy se enamorara de Albert, al menos no ocurrió en la casa de la Magnolia, porque al menos en el momento que Candy escribe la carta, todavía ella alberga sentimientos por Terry. No tienes ni idea de cuántas aventuras tuve que enfrentarme para llegar a Estados Unidos y verte una vez más. Me hubiera gustado contártelo todo con calma, pero no pudo ser. En esta carta hacia Terry, y debido a que ella no tuvo la oportunidad prácticamente de hablar con él desde que abandonó el colegio, porque la idea era en Nueva York de reunirse con Terry, pero ¿a qué se limitaron las palabras con Terry? A una despedida. No tuvo tiempo, ella fue directo al estreno, no es como en otros formatos que se la muestra pues llegando, siendo recibida por él, pasando tiempo juntos. No, aquí en el libro es que ella fue y llegó directamente al estreno, no tuvo la oportunidad de hablar con él. De modo que ella en esta carta aparentemente le está informando que el tío abuelo William es Albert y que tuvo que pasar muchas aventuras, entiéndase polizón,
antes de llegar a Estados Unidos. Dice, te envié tantas cartas que nunca llegaron a tus manos. Ya sabemos que no llegaron a sus manos porque Susana las interceptaba. Tú me escribías a menudo a pesar de todos los compromisos. El destinatario sigue siendo Doña Pecosa. Muy bien. Destinatario es la persona que recibe la carta. La persona que envía la carta es el remitente. De modo que cuando Terry le enviaba las pocas cartas que ella logró recibir de él, cuando él recibía las cartas, él las enviaba a Doña Pecosa. Es un modo de establecer una química o establecer pues la dinámica de esa conexión o esa relación que tenían. Porque eso era algo que estaba solamente entre ellos. Me habría gustado que tus cartas fueran más románticas en lugar de contener siempre bromas irónicas, pero al menos sé que lo que sientes es real. Muy bien. Muchos de ustedes pensarán que las cartas no eran románticas porque no sentía realmente algo romántico por ella. Pero la misma Candy al final dice, al menos sé que lo que sientes es real. Y no dice lo que sentías, dice lo que sientes. De modo que Candy debe estar imaginándose, o para Candy está segura de que de la misma manera en que ella sigue en la carta al menos, albergando un afecto profundo por Terry, que ella está segura de que él siente igual. Y lo pudo comprobar cuando lo vio todo desenfocado en aquella función. Y otra cosa es, otra razón por la cual las cartas de Terry hubieran sido más bromistas que románticas, las voy a explicar cuando haga el análisis bien extenso y abarcado sobre esta carta, porque dicho análisis va a explicar por qué las cartas de Terry eran más bromistas que románticas. Bien, hay una razón. Y dice, aunque te pases el día tomándome el pelo, tus palabras siempre están llenas de afecto y consideración, así que te doy las gracias, Terry. Al día de hoy sigo guardando tus cartas a buen recaudo, pero soy incapaz de releerlas. Bien, en el momento que Candy escribe estas palabras, todavía guarda las cartas de él porque no se deshizo de ellas. Luego, cuando yo haga el análisis sobre el joyero, voy a contarles una anécdota alrededor de quien ha sido una de mis mejores amigas en la vida. Y no solamente esa anécdota guarda una intensa relación con mi análisis del joyero, sino también con mi análisis de por qué ella no se ha deshecho de estas cartas, ¿bien? Dice, soy incapaz de releerlas. Hay que ver si es incapaz de releerlas porque lo olvidó o si es incapaz de releerlas por otra razón. Sé que viniste a visitarme al orfanato, pero en aquel entonces yo aún viajaba como polizón en un barco. Cuando las directoras me contaron que habías venido, sentí una ira descomunal. Si hubiera llegado a Estados Unidos un poco antes, si te hubieras presentado aquí un poco después, ella está lamentando el no haberse podido encontrar con Terry cuando él fue al hogar de Pony. Estas palabras vienen inmediatamente luego de ella decir que es incapaz de releer las cartas. O las pocas cartas que logró recibir de él. Lo que significa, estoy fuertemente convencida de que es incapaz de releerlas porque le causa dolor. Muchos de ustedes pensarán, pero es que a Candy el recuerdo de Anthony le causaba dolor y le sigue causando dolor aún en su vida actual. Definitivamente. Pero no olvidemos que en el caso de Anthony, una vez fallecido, el dolor inicialmente sí pudo haber sido el dolor romántico, pero luego se convirtió en el dolor del trauma por las circunstancias en las que Anthony falleció frente a sus ojos, ¿bien? Y el dolor de que alguien tan joven como Anthony, que apenas empezaba a vivir, hubiera fallecido de esa manera. Pero hay que ver, en este caso, el dolor por su separación de Terry. Terry es una persona que continúa viva.
Terry es una persona de la cual se separó cuando ella todavía lo amaba y cuando él todavía la amaba a ella. Es una clase diferente de dolor. Y tal vez el hecho de leer la carta le hace recrudecer esa clase de dolor. ¿Bien? Ajá. Lo mismo ocurrió en Chicago. Nos estuvimos persiguiendo durante mucho tiempo sin encontrarnos. En aquella época yo estaba convencida de que recuperaríamos el tiempo perdido y de que estaríamos juntos durante mucho tiempo más. Estoy bien segura que cuando ella hace esta mención de Chicago, no es con la intención de decírselo por primera vez, porque aunque Susana estaba tratando de ocultar las cartas, una vez que ellos se dieron cuenta de lo que pasaba y sí empezaron a recibirse las cartas mutuamente, pues ya en ese momento Candy pudo haberle dicho a Terry en ese momento, pues sí, mira, traté de buscarte, etcétera, etcétera. Pudo haber ocurrido eso. Como también podía tratarse de que Terry ya sabía que Candy estaba en Chicago, pero no necesariamente saber que ella estuvo persiguiéndolo la noche del estreno. Tal vez eso sí era desconocido para él. Aquella noche el aire era frío, entonces dice, y que en aquella época estaba convencida de que recuperarían el tiempo perdido. Aquella noche el aire era frío en Nueva York, pero la nieve que caía del cielo parecía caliente. Quizás solo se debiera a que aún sentía el calor de tu pecho en mi espalda. Y esto me hace remontarme al tiempo de casada de Candy con su amado en su nuevo hogar. Página 354. Aún siento sus lágrimas frías sobre mi cuello y el calor de su pecho que todavía late en mi interior, todavía late en su interior cuando está con 33 años de edad, en un jardín lleno de narcisos y de rosas, en una casa junto a Río Higo. Bien. Recuerdo lo que me dijiste. Quiero que seas feliz, Terry. Soy feliz y quiero que tú lo seas aún más. Y ahora pues ella procede a citar palabras del diario. Susana ha apoyado la vuelta de Terence a los escenarios con todo su amor. Sí, también he leído ese tipo de titulares. Cuando ella dice ese tipo de titulares, se puede... con esto la autora lo que nos quiere decir es que es la prensa del corazón o que es la prensa del cotilleo o la prensa del chisme. Y aquí ella no ha mencionado que es periódico. Como dije en videos anteriores, Candy en sus palabras y la autora a través de las palabras de Candy hace una clara distinción entre las cosas que lee Candy directamente de los periódicos y las cosas que lee Candy de las revistas de chismes o la información que le llega a Candy de revistas de chismes. Pues aquí ya no menciona tampoco el periódico, aquí dice ese tipo de titulares, de modo que hay una posibilidad de que sea un titular que no sea necesariamente un periódico. Susana es una persona maravillosa, ¿verdad? Me parece bonito que siga amándote más que a nada en el mundo. Y tú, que le elegiste a ella para que te acompañara durante el resto de tu vida, también eres maravilloso. Muy bien. Aquí yo sé que esto puede prestarse a varias interpretaciones. Candy se refiere a Susana como una persona maravillosa. Inmediatamente después dice que le parece bonito que siga amándolo más que a nada en el mundo. Yo puedo interpretar dos posibles cosas de aquí. Una, que la razón por la que Candy se refiere a Susana como una persona maravillosa es precisamente porque Susana ama a Terry, y ya para Candy eso puede ser razón suficiente para decir, pues mira, Susana es maravillosa independientemente de lo que haya pasado. ¿Por qué digo independientemente de lo que haya pasado? Porque en el próximo video vamos a saber a través de una carta si Susana es una persona maravillosa o no, realmente. Pero
Es una de dos maneras en que yo puedo interpretar esa frase, y es que tal vez le parece maravillosa por el sacrificio que hizo por Terry de poner su vida en riesgo para salvarle la vida y de que ella ame a Terry más que a nada en el mundo. Me llama la atención que diga amándolo más que a nada en el mundo, como si solo Terry le importara a Susana y no más nada. Esa es la primera impresión que me llevo en ese asunto. Pero la otra segunda posibilidad que no puedo evitar pensar sobre por qué Candy se refiere a Susana como una persona maravillosa es la siguiente. Y con esto creo que voy al capítulo 3. Vamos a ver. O al 4. Vamos a ver cuál de los dos es. De la parte 1. Ajá. Muy bien. Página 34 del capítulo 4 de la parte 1. Bien. Del libro Candy Candy, Historia Definitiva, versión oficial en español, editorial Arechi, editada en español por Yermo Ediciones, edición 2020, ¿bien? Dice, aquí a Annie ya le había escrito a Candy, diciéndole pues que por favor que no le escribiera más cartas, que ya no iba a resumir la comunicación, que tampoco Annie iba a mover un solo dedo para facilitarle a Candy la búsqueda de un trabajo, ¿bien? Y dice... En realidad, esto es Candy, yo ya me lo esperaba, pensó, pues lo había sospechado cuando Annie dejó de enviarle cartas. Candy sabía muy bien que su amiga siempre había sido un tanto miedosa. Y parecía que nada había cambiado, solo se estaba preocupando por sus propias circunstancias. Annie, supongo que habrás sufrido mucho cada vez que recibías una de mis cartas. Lo has tenido que pasar muy mal. Sin darse apenas cuenta, las lágrimas comenzaron a resbalarle por las mejillas. ¿Verdad? Y dice que hay de malo estar en un orfanato. A pesar de todo, Candy no quería culparla de nada. Casi podía escuchar la vocecita de Annie a punto de llorar, y más tarde dice, Annie, no, perdóname tú a mí, hasta tuve la osadía de pedirte trabajo, no te preocupes por nada, yo a partir de ahora dejaré de escribirte. Y mientras murmuraba aquellas palabras, una lágrima cayó sobre el papel. Muchos de ustedes dirán, ¿qué relación ves tú entre esta situación con Annie y la situación de Susana? En el capítulo 4, a pesar de las duras palabras e injustas palabras de Annie, Candy disculpaba a Annie. Candy hallaba excusas para justificar la actitud de Annie. E incluso se convencía a sí misma de que había hecho mal al haberle escrito a Annie. Se intentaba convencer a sí misma de que Annie no estaba siendo cruel, de que Annie no estaba haciendo ningún mal y de que Annie no había hecho nada malo al negarle su amistad a Candy. Incluso dice, solo se estaba preocupando por sus propias circunstancias. Pues yo no puedo evitar pensar aquí que al decir que Susana es maravillosa, es como si intentara convencerse a sí misma de que Susana es maravillosa, como si intentara convencerse a sí misma de que al igual como hiciera previamente con Annie, de que Susana también estaba actuando según las circunstancias, e intentando convencerse a sí misma de que la decisión de haber terminado con Terry había sido la correcta. Pero ya eso voy a elaborar en eso más adelante cuando elabore el asunto o el aspecto psicológico de esta carta, ¿bien? Muy bien. Pero, ¿por qué tuve que adelantar esa información, aunque es de índole psicológica? Pues porque sé que como es parte del contenido, se presta pues a muchas miradas, muchas formas de interpretarlo. Pero sí, yo voy a hacer mucho énfasis en este lado psicológico de la carta posteriormente. Y dice, tú que le elegiste a ella para que te acompañara durante el resto de tu vida, también eres maravilloso. Muy bien. Muchos dirán, pues entonces fue Terry quien decidió cortar con Candy, pero ahora voy a recordarles a mis amigas lectoras y también mis amigas que están viendo este video, el momento en el que Candy rompe con Terry.
Ajá, página 354 de la parte 3. Ajá. Fue entonces cuando tomé la decisión, y lo está contando la Candy adulta. Esto no lo está narrando la Candy de las cartas. Fue entonces cuando tomé la decisión. Tenía que renunciar a Terry. Debía hacerlo para dejar de hacerle sufrir Susana y yo. ¿Cómo podía siquiera intentar comparar la magnitud del amor que sentíamos por el mismo muchacho? Me habría gustado gritarle que yo también le amaba, pero... Así que fue Candy quien decidió terminar. Y fue Candy quien, posteriormente, según supimos más tarde, fue Candy quien le prometió, le juró a Susana no volver a ver a Terry. Y muchos de ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué Terry no la buscó? Porque Candy le juró a Susana que no volvería con él. Y Terry no iba a lograr nada buscando a Candy. Y aún suponiendo que él y Candy no hubieran terminado, Terry tampoco iba a dejar a Susana desamparada, iba a buscar, pues, aunque fuera financieramente o materialmente, pues buscar la manera de que Susana estuviera bien atendida médica o clínicamente. O sea, tampoco Terry iba a ser indiferente a lo que Susana había hecho por él, aunque él, independientemente si él la ama o no. Pero entonces, aquí volvemos a lo mismo. Candy entonces le dice en esta carta, la elegiste a ella para que te acompañara durante el resto de tu vida, a sabiendas de que no fue él quien tomó esa decisión, que fue ella. Y pues no voy a abundar sobre eso más tarde, pero es la misma situación. Y están las dos en el mismo párrafo. El decir que Susana es maravillosa y el decir que él escogió a Susana como su compañera de vida. Todo está relacionado. Y todo está relacionado pues con la psicología que está pasando por la mente de Candy en ese momento. Pero dice, también eres maravilloso. ¿Y por qué le está diciendo que es maravilloso? Por la misma razón por la que le dice a Susana que es maravillosa por amar a Terry. Él es maravilloso porque está en ese momento ayudando a Susana. Cuando bien podía haber estado haciendo otras cosas, cuando bien pudo haber tomado otras decisiones, él está asumiendo con Susana el mismo sacrificio que está asumiendo Candy. Y es maravilloso por estar asumiendo ese sacrificio. Bien, pero miren esto, ahora se hace una clara división en el libro, una clara división, como si la misma carta estuviera fragmentada. Sé que nunca enviaré esta carta, pero me alegro tanto de que las cosas estén yéndote bien que no he podido contenerme. He tenido que escribirla. De modo que si ella nunca enviara esta carta, significa que ella no ha tenido entonces todavía la oportunidad de decirle a Terry que William es nada más y nada menos que Albert, aunque está la posibilidad de que Terry se hubiera enterado por otros medios, porque si Albert salió en el periódico, ¿cuál era? El Chicago Express era que se llamaba. Si Albert ha salido en los periódicos y Albert ahora pues viaja en calidad de negociante, de empresario, hay una alta posibilidad de que tal vez Terry haya adquirido conocimiento de que William es nada más y nada menos que Albert. Está esa posibilidad, como también está la posibilidad de que no, de que tal vez Terry esté tan ocupado con los ensayos que no haya tenido la oportunidad de leer los diarios. Pero al menos de boca de Candy él no lo supo, o no lo sabe todavía. Y el otro detalle que todavía Terry no sabe, porque Candy no va a enviar esta carta, es el hecho de que Candy viajó como polizón cuando salió de regreso de Inglaterra a Estados Unidos. Es una carta que nos envió, por consiguiente, al menos en el momento que ella le escribe, Terry todavía no sabe ese detalle. Y ahora voy a remontarme al capítulo extra 3, página 305 de la parte 3. Estados Unidos e Inglaterra. Están nuevamente Candy, ya de 30 y tantos años, viviendo con su amado. Estados Unidos e Inglaterra. Sabía a la perfección que entre los dos países se imponía el vasto océano, pero en aquel momento mi corazón no albergaba dudas, volvería a casa.
y después, no importaba el precio, buscaría a Terry. E inmediatamente sigue narrando esa misma Candy en prosa. Cuando le expliqué todas y cada una de las aventuras que viví durante mi viaje a Estados Unidos, lo primero que hizo él fue echarse a reír. Sin embargo, luego de golpe se puso serio y me abrazó con fuerza. Se alegraba de ver que estaba bien, pues yo siempre actuaba de forma un tanto temeraria. Aquí, en ese último párrafo, pues él, pues sabemos que es el amado. Y hay que ver entonces en qué momento ella le cuenta eso a su amado. Probablemente ustedes piensen, pues ella le contó eso a Albert porque Albert es su amado. Y, ¿verdad? Pues vamos entonces a volver a la página 374 de esta misma carta. Dice: el señor Albert conoce casi tan bien como yo los sentimientos que tengo hacia ti. Él lo sabe todo sobre nuestro primer encuentro y sobre todo con el paso del tiempo. En fin, lo sabe todo. Muy bien. Esto significa que hay una alta posibilidad de que al momento de escribir esta carta, Albert, que sabe todo, y por todo no se refiere solamente al diario, sino a cómo con el, en fin, lo sabe todo, dice todo, y dice, y los sentimientos que tengo hacia ti. Hay una alta posibilidad de que si en esa misma carta Candy dice que Albert lo sabe todo, es porque en algún momento previo a la redacción de esta carta, de este video, ya Albert hubiera tenido conocimiento de las aventuras de Candy como polizón de regreso a Estados Unidos. También debemos preguntarnos cuán pertinente era para Candy decirle a Albert sus aventuras como polizón, ya que la razón principal por la que ella abandonó el colegio era para buscar su propio camino y estar más preparada para resumir su relación con Terry. Otra posibilidad es que tal vez Candy hubiera considerado pertinente decirle a Albert sus peripecias como polizón, porque Albert es su padre adoptivo y eso es un asunto que le concierne. Pero entonces, ¿en qué momento Candy le dijo a Albert sus aventuras como polizón? ¿Antes o después de recuperar la memoria? Porque si fue antes de recuperar la memoria, habría que ver entonces qué importancia hubiera tenido para Candy contarle a un Albert desprovisto de memoria sobre sus aventuras como polizón, motivadas por la partida de Terry. Bien. Pero esto solamente es una interpretación. Es solamente una posibilidad que tal vez, a juzgar por las palabras de Candy, hay una probabilidad de que tal vez Albert hubiera tenido conocimiento sobre ese lapso de Candy como polizón previo a la redacción de Candy de esta carta a Terry. ¿Bien? Ajá. Y dice, no sé, que no se pudo contener, que tuvo que escribirla. Eso yo lo voy a analizar en mi presentación más tarde, después que culmine las reacciones al libro. Terry, no olvides que en algún rincón de este país hay una gran admiradora tuya esperándote. No olvides que cuando subas al escenario, estaré allí para aplaudirte con todas mis fuerzas. Sí, le está diciendo, pues tienes una gran admiradora de tu trabajo, porque eso fue uno de los motivos de la carta no enviada. Miren todo lo que Candy está reprimiendo aquí. Ella está reprimiendo sus deseos de felicitarlo por su papel en Harley. Está reprimiendo sus deseos de verlo, como pudimos ver previamente en otro video. Pero dice, no olvides que estaré allí para aplaudirte con toda mi fuerza. Ella no quiere que se olvide de ella. Tal vez para muchos de ustedes estén pensando, pues ella no quiere que él lo olvide, pues como amiga, por la nostalgia. Pero cuando se trata de una ruptura sentimental,
pues hay dos tipos de ruptura. Está la ruptura donde ambas personas pueden seguir quedando como amigos, cosa que aquí es imposible porque ya le hizo una promesa a Susana. Y están las rupturas donde el final ocurre con un contacto cero, que es lo que está pasando aquí, y cuando el final es mediado o es preciso establecer un contacto cero, pues lo que conviene es que ambas partes se olviden mutuamente. Hay que ver en qué contexto lo dice la autora. Postdata, Terry, yo estaba muy enamorada de ti. Doña Pecosa alias Tarzán. De todas las cartas que se presentan en esta parte 3, y esto sí lo voy a lanzar como spoiler porque viene al caso en este momento, no después, viene al caso ahora. De todas las cartas donde Candy finaliza con una postdata, esta es la única donde Candy establece dicha postdata antes de la firma o de la despedida. ¿Bien? Y no después. Sé que la función de una postdata es después de la firma, claro que sí, estoy clara con eso. Y así lo ha establecido la autora a lo largo de las cartas donde Candy coloca una postdata. Pero esta es la única carta donde ella coloca la postdata antes. Y sí, hay una razón por la que es así. Pero todavía no la voy a discutir. Entonces está la famosa frase que es tema de debate, que es Terry, yo estaba muy enamorada de ti. Para algunos significa que la acción pues cesó, que Terry ya no lo ama, porque en algunas traducciones no oficiales la palabra es te amé. Pero miren, estaba muy enamorada de ti. Si lo analizo en español, esto es pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto es cuando una acción comenzó en el pasado, pero no necesariamente ha culminado. Pero yo no me voy a enfocar en el pretérito imperfecto, fíjense. Y les voy a decir por qué. Porque en el idioma japonés no hay una distinción entre el pasado simple y el pretérito imperfecto. Ya sea que Candy hubiera querido decir estaba muy enamorada de ti o te amé, para los japoneses los dos son lo mismo. Aquí lo que voy a tomar en cuenta no es la conjugación verbal, fíjense, es el mismo contenido de esta carta. Ella habla sobre el albaricoque de sabor agridulce como una analogía sobre lo que siente por él. Ella se refiere a lo que siente por él en términos en presente. Ella hace referencia a Albert como un testigo de lo que ella siente. Ella nos deja saber a nosotros como lectores que no puede enviar la carta y nosotros sabemos ya por qué no puede enviar la carta. Y es por la razón que ella ofreció a Eleanor en la parte anterior, que es por consideración a Susana. También dice, no puede contener los deseos, está reprimiendo demasiado el deseo de escribirlo, de dirigirse a él. Y debido a que no puede escribirle, este es el modo que lo hace. Cuando yo dedique una presentación completa el análisis de esta carta en particular, ahí es que yo pues me voy a expresar con más libertad de si ella dejó o no dejó de amar a Terry, a juzgar por la postdata. Si la postdata es muy significativa, pero no por la conjugación verbal, sino por otras razones. Y firma Doña Pecosa alias Tarzán. ¿Qué estaba diciendo Candy en la página anterior? Tú me escribías a menudo a pesar de todos tus compromisos. El destinatario sigue siendo Doña Pecosa. Y eran cartas que, aunque eran más bromistas que románticas, eran cartas que ellos estaban sosteniendo cuando ellos estaban claramente enamorados uno del otro. Esto significa dos cosas. Uno, que ella quiere que él la siga mirando como a esa persona que él conoció como Doña Pecosa. Y la otra, que si el apelativo de Doña Pecosa era el que utilizaba él para enviarle cartas cuando ambos estaban conectados sentimentalmente,
es un deseo fuerte, al ella firmar así, es un deseo fuerte de ella, de aunque sea con el pensamiento, decirle a él, no ha cambiado mis sentimientos hacia ti, ¿bien? Esa es mi opinión solamente, ¿bien? Tal vez para muchos de ustedes, ella se está dirigiendo a él de forma bromista, porque las cartas de él eran más bromistas que románticas. Y ella quiere entonces tomar el asunto a broma para cerrar. Para, en ese análisis que voy a hacer, que faltan varios videos para eso, porque voy a analizar muchísimas cosas, créanme. Luego que yo termine las reacciones al libro, si pensaban que los videos después de yo decir quién es, o de opinar quién es el amado de Candy, van a ser escasos, créanme, ahora es cuando esto apenas comienza, porque van a ser muchos, pero muchos videos que con el favor de Dios espero publicar. Y cuando llegue el momento de yo analizar esta carta, ahí pues entonces voy a compartir con ustedes mi opinión sobre si esta carta es una carta de cierre o de despedida, o si es una carta de amor. Dime lo que piensas en tus comentarios, y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Les agradezco mucho sus visitas, visualizaciones, comentarios, reacciones. Y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Muchas gracias a todos por su apoyo y sintonía. Les envío un enorme abrazo y será hasta la próxima.